Entre los conceptos básicos que tenemos que abarcar para conocer este proceso de control está inicialmente la destilación. Si bien la destilación la definimos como un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más componentes de una mezcla, y esto se lleva a cabo aprovechando la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla, separando o fraccionando así estos en función de su temperatura de ebullición, como lo podemos apreciar. Y haciendo esto pues conseguimos la mezcla líquida que se desea purificar de cada uno de los componentes, en el cual pues un proceso industrial es una contabilidad exacta de todos los materiales que entran y salen o se acumulan. Siempre vamos a estar evaluando las salidas y las entradas de un sistema. Este equilibrio es de suma importancia ya que es la base del proceso de separación como la destilación, y este proceso pues sabemos que es ampliamente usado en la industria, en general es clave para distintos diseños de ingeniería. Ahora lo que viene siendo la destilación multicomponente binaria, pues vemos el plato individual donde tiene la entrada y la salida, y aquí podemos percibir lo que viene siendo la clave ligera y la clave pesada. Estas claves pues son de suma importancia ya que definen si bien lo que vienen siendo las salidas por gas y las salidas por líquido del sistema, y si bien pues esto va a evolucionar a lo que viene siendo el multicomponente no lineal, donde vamos a tener varias salidas que son llamadas salidas laterales. Ahora bien, en las variables integers, para poder identificar las variables de entrada y salida de este proceso, primero vemos el proceso lo más sencillo posible, donde podemos ver la columna de destilación en la cual está dividida en varios platos, como se explicó en el proceso anterior. Estos trabajan a distintas temperaturas para lograr destilar los componentes. Cada plato podemos tener una entrada de compuesto y una salida de compuesto destilado. Esto dependiendo de la sustancia que se desee destilar. Además, tenemos que se cuenta con las salidas de los fondos, que serían en este caso pues los líquidos, y los topes en el caso de vapores. Para cada uno de estos platos se aplican los principios de balance de energía y materia para lograr la destilación completa o parcial de las mezclas, así como también sus impurezas. Continuando con las variables de interés, tenemos acá una animación simple presentada para poder apreciar el proceso de interacción entre las entradas de varios compuestos, así como también los líquidos del siguiente plato y los vapores del plato anterior. Es decir, como vemos las flechas, que son los líquidos lo que baja y los vapores pues lo que sube. Esto pues dependiendo de los grados que tenga cada plato, y puede o no puede tener salida, como ya lo habíamos mencionado. Otras variables que fueron parte de nuestro interés, podemos encontrar las variables controladas y manipuladas del proceso. Para las variables controladas tenemos los niveles de líquido y presión supervisados a través de sensores. Ahora, para las variables manipuladas tenemos caudal de destilado, que en este caso es la salida D que vemos arriba, caudal de flujo, el reflujo L que vamos a observar, el caudal de flujo del calefactor que tenemos acá en la salida de la parte de abajo, donde vemos los fondos, es el reflujo de los fondos, el caudal de fluido de refrigeración, que lo encontramos en la parte de arriba, antes del condensador. Ahora ya vamos a hablar ya con lo que es el caudal de destilado por plato. Recordemos que el proceso pues, puede tener en entradas y en salidas, dependiendo pues, del destilado que queramos. En este caso pues lo representamos acá en el medio, y tenemos la salida, pues esa sería la salida destilada
por cada plato o por plato que tenga salida. El caudal de fluido por refrigeración por plato, que es mismo que tenemos arriba, pero ahora lo tenemos en el intermedio del proceso. Tenemos también el caudal de fluido por plato, que es la retroalimentación del líquido por cada plato, y el caudal del producto del fondo, que es el que tenemos abajo. También nos interesa saber las perturbaciones que se pueden presentar en el proceso, las cuales son caudal de alimentación o cuando es excesiva la entrada, composición de la alimentación, dependiendo de la mezcla, temperatura de la alimentación, qué temperatura, la presión de suministro del vapor de calefactor, la temperatura del agua de refrigeración, la presión de suministro del agua de refrigeración y la temperatura ambiente, como por ejemplo la provocada por tormentas, donde vemos este sistema pues tiene varias perturbaciones que podrían afectar su funcionamiento normal. Ahora bien, para el sistema de control tenemos acá un diagrama de lazo cerrado donde tenemos para lo que sería la entrada de la señal el nivel de líquido y presión del componente que va a los transductores y que estos van para poder censar y poder hacer ir al comparador para compararlo con la señal que tenemos de realimentación. Esto va a un controlador y van las válvulas manipulables. Las válvulas manipulables son pues lo que habíamos definido como las variables que podíamos manipular para poder pues ajustar los procesos a los niveles que nosotros queremos que esté el proceso. En la columna que viene lo que sería la entrada del componente y las perturbaciones. Como ya vemos muchas perturbaciones pues dependen del componente, su temperatura, su presión y también de la temperatura ambiente. Ahora bien, esto va pues a la destilación, donde vemos aquí pues la señal de que tiene la salida, que es el nivel de líquido y presión deseado para que el proceso se mantenga en el margen operativo. A su vez, esta señal de nivel de líquido y presión deseado es la que se envía a la que se está testeando y se envía al sensor para poder compararlo y que el sistema se mantenga pues en operación totalmente.